Una, dos, tres. Buenas noches con todos. Vamos a ver lo que vendría a corresponder la segunda parte del tema de Frédéric Neirac, ¿no? En otras palabras, recordemos de que sus mayores dos obras eran La condición planetaria y La parte irreconstruible de la Tierra. Ahora vamos a abordar la segunda parte, ¿no? Habíamos visto un poco sobre el geoconstructivismo, las políticas, la biopolítica de las catástrofes, etcétera. Ahora lo que vamos a ver son otros conceptos nuevos, que son neologismos que él crea, y también hay algunos conceptos que este filósofo toma, ¿no? Toma como referencia de otros autores. Pero, por ejemplo, el término de inmunopolítica, bueno, ya lo había también usado Foucault. Foucault ya había utilizado el término inmunopolítica. Primero, vamos a ver qué significa este término de inmunopolítica. Primero lo comento de manera parafraseada y de ahí ya vamos directamente ahí a la diapositiva. El concepto de inmunopolítica hace referencia a cuando la gubernabilidad o el gobierno intenta proteger, intenta cuidar, intenta vigilar en algún sentido a los ciudadanos, a todo lo vivo. Y como intenta cuidar, vigilar, proteger, por lo tanto, se termina desapareciendo, se termina disolviendo la democracia. En ese sentido, cuando nosotros pedimos más por seguridad, porque por ejemplo hay robos, ahora hay extorsiones, etcétera, también en el fondo pedimos menos libertad. A eso hace referencia el concepto de la inmunopolítica. Aquí lo dice, ¿no? El fondo fantástico de la política es el fantasma de la seguridad, que nos vigila, en algún sentido nos tiene controlados, bueno, un fantasma de la seguridad pura y absoluta. Es la lógica política que busca una seguridad absoluta mediante la ilusión de una protección total. En otras palabras, quiere el gobierno una especie de seguridad en la cual nada se le escape. Algo así como la obra de 1984, ¿no? De George Orwell, más a recordar en ese instante, en la cual, por ejemplo, el gran hermano se le denominaba al partido político que dominaba la élite en ese tiempo de la obra 1984, el gran hermano, eh, agarraba y daba leyes muy duras para el pueblo, ¿no? Por ejemplo, estaba lo que es el concepto de la neolengua, ¿no? Que consistía en que modificaban los libros de historia, ¿no? Haciéndose pasar ellos como los salvadores. Y con el partido del Gran Hermano, se reescribían nuevamente los libros de historia y se hacían pasar a ellos como los salvadores. Y esa educación es la que le daban a los niños, y los niños crecían con esa forma de pensar, ¿no? De que ese partido político era el mejor de la historia, eran los salvadores, los que venían a traer paz, orden, progreso, etcétera. También en esa obra, ¿no? Se menciona, por ejemplo, el concepto de criminal, ¿no? La gente no podía pensar en su mente algo muy distinto a todo lo planteado, a todo lo ya ordenado, a todo lo ya escrito, divulgado, etcétera. Porque si pensaba algo que estaba en oposición, en contra del partido político del Gran Hermano, pues bueno, automáticamente era ejecutada, ¿no? Ahí la gente estaba vigilada completamente, ¿no? Una especie de seguridad absoluta había, ¿no? Y bueno, algo así se refiere a este concepto de la inmunopolítica, que es vigilar, controlar, pero eso termina destruyendo a la propia democracia. Niega e ignora la vulnerabilidad y la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, terminaría esto vulnerando la libertad de los individuos. Y muchas veces, si alguien se opone al determinado al gobierno de la época, del contexto, termina muriendo. Y promoviendo un narcisismo, ¿no? Que pretende ser de uno mismo una excepción. ¿A qué me refiero con esto? De que prácticamente la misma persona muchas veces se termina vigilando a sí misma, la misma persona, y entra en una especie de paranoia, ¿no? Se cuida qué decir, cuida, por ejemplo, no hablar de cosas relacionadas en contra del gobierno, no hablar de comunismo, etcétera. Bueno, y en eso consiste el concepto de la inmunopolítica, el concepto de la insularidad. Insularidad. La palabra ínsula es un concepto tomado de la geografía. Como sabemos, Neirac es un filósofo que se va a caracterizar por tomar conceptos de la ecología, de la geografía, ¿no? De ahí que va a hablar de geoingeniería, geoconstructivismo, etcétera. Pero la insularidad viene de la palabra ínsula. Y ojo, la ínsula también lo podemos tomar desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque la ínsula es una estructura, una parte del cerebro que se encarga de
el reconocimiento de las emociones ajenas. Ojo, no las propias, sino las emociones ajenas. Hoy en día se le conoce como el quinto lóbulo del cerebro, ¿no? Ya no se habla de occipital, parietal, frontal y temporal, sino también se habla del lóbulo de la ínsula, mira. Si no me crees, aquí lo puedes buscar, lóbulo de la ínsula. Eso se encarga de las emociones. Ahí está, lóbulo de la ínsula. Eso es la ínsula. También conocido como corteza insular o ínsula del rey. Es el cerebro humano. Se encuentra, la ínsula exactamente, región posterior, región anterior. Ahí está. Ya está. Lóbulo de la ínsula. ¿Cuál es la función? Aquí está, mira. Lóbulo de la ínsula. Funciona como un centro integrador de información. Ya. Ahora, desde el punto de vista geográfico, la ínsula hace referencia a la isla. Hace referencia a una isla. Ahora tú me dirás, ¿por qué hace referencia a una isla? Ínsula significa porción de tierra en la cual a su alrededor hay mucha agua, mucha agua. Mira, aquí te voy a poner lo voy a googlear, mira. Ínsula en geografía, ¿qué significa? Ahí está, mira. Ínsula es sinónimo de isla, una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Eso es una ínsula. Solo que es un concepto que ya no se utiliza mucho hoy en día. Sin embargo, antiguamente a las islas se les decía ínsulas. Eso significa. Ahora tú me dirás, si ínsula significa porción de tierra rodeada de agua, ¿qué quiere decir ello con lo que va a plantear Neirac? Pues bueno, sencillito. ¿Qué es la ínsula? Metafóricamente, la ínsula es el ser humano, el ser humano. ¿Y qué es la porción de agua que lo rodea a su alrededor? La naturaleza. El ser humano cree que tiene control sobre toda la naturaleza, así como el concepto de medio ambiente. En el medio, ¿quién se encuentra? El ser humano como fuente principal y el ambiente es todo aquello que lo rodea. El ser humano puede hacer lo que quiera con todo el ambiente, ¿no? Ese es un pensamiento geoconstructivista. La insularidad, por ello, es la forma de pensar del individuo, de la individuación, pero en términos geofilosóficos. Es decir, es una forma geofilosófica de entender la individuación, según la cual toda existencia se constituye en relación con lo ya individuado o con lo impersonal. En otras palabras, por ello, las insularidades cosmológicas reconocen esa apertura, mientras que, ya, aquí va a distinguir entre dos tipos de insularidades. En otras palabras, entre dos formas de pensamiento, entre dos formas, así es de manera sencilla, dos formas de pensamiento, nada más. Dos formas de pensamiento. El pensamiento insular cosmológico y el pensamiento insular autista. El pensamiento insular cosmológico es que reconoce la apertura de que por una parte estoy yo y por otra está el mundo, la naturaleza, la tierra, que es algo muy distinto a mí, es una alteridad, es o el otro muy distinto. Y por otro lado está la insularidad autista, que busca aislarse del exterior. Es cierto, en algún sentido reconoce que hay un exterior, pero se intenta aislar, se intenta buscarse a sí mismo. En otras palabras, es el tipo de típico persona que prácticamente, dice de que la naturaleza lo daña y todo eso. Y aquí podemos distinguir a dos tipos de insularidades, insularidad cosmológica e insularidad autista. Que bueno, aquí también están en el mapita. Aquí están también en el mapita. A ver, ¿dónde está? Acá está. La insularidad. Por aquí estaba, creo. Ya, bueno, de ahí lo buscamos. Acá está, la insularidad. Individuación geofilosófica, cosmológica, relación con lo otro, autista, cortar con todo afuera. Aquí está un poco más desordenado, pero es prácticamente lo mismo. A ver, simplemente recordar que el término ínsula hace referencia a esa idea de la isla, y la isla es prácticamente como el ser humano que se cree dueño de todo lo que lo rodea. ¿Qué es el concepto de autoinmunidad? Bueno, es un concepto tomado de Derrida, que dice que es prácticamente la protección que se vuelve contra el propio cuerpo, destruye lo que pretende salvar. Es decir, es el proceso por el cual una política de protección termina volviéndose contra aquello que pretende defender. De modo que la búsqueda de seguridad acaba destruyendo la democracia. Algo similar al concepto de inmunopolítica, ¿verdad? Solo que en el concepto de inmunopolítica se habla de ese famoso fantasma de seguridad. El concepto de inmunopolítica hace referencia al proceso por el cual yo voy a realizar esa especie de seguridad absoluta. En cambio, en el proceso de autoinmunidad hace referencia hacia uno mismo,
Auto, hacia ti mismo, hacia adentro. En otras palabras, es la propia persona la que se dirige hacia sí, la que, en otras palabras, se autovigila hacia sí misma. Una política de protección que termina volviéndose contra aquello que pretende defender. En otras palabras, pretendes, imaginemos, ¿no? De que te dicen, hay que cuidarnos de los comunistas. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente son los terroristas que van a ocasionar caos. Tienes tanto terror que terminas autoprotegiéndote y autovigilándote, de no hablar ningún término del comunismo, de no hablar de Marx, de no hablar de dialéctica, de no leer a Hegel, de no leer a Adorno, Horkheimer, nada, nada, nada. Ah, ya. Es un modo de la búsqueda de seguridad que acaba destruyendo la propia democracia. En otras palabras, se termina volviendo en una especie de autodestrucción. La vida de o las poblaciones que se quería salvar se terminan autodestruyendo. Es como una especie de... Esto está relacionado también con el concepto este de biología, ¿no? Las enfermedades autoinmunitarias. El propio cuerpo se termina atacando, destruyendo a sí mismo. O sea, nuestras células leucocíticas, que son los glóbulos blancos, en vez de defendernos de los agentes patógenos del exterior, se terminan atacando y autodestruyendo a nuestras propias células del cuerpo, ¿no? Por ello que las enfermedades autoinmunitarias son muy, muy graves. Pero bueno, ¿qué es esto de narcisismo de especie? Narcisismo de especie. El término narciso significa aquel que se ve a sí mismo como bello, como lo máximo, lo más grandioso. El narcisismo de especie consiste en creer de que el ser humano es dueño de la tierra y es el único capaz de tener dominio sobre las demás especies. A eso hace referencia el narcisismo de especie. Es reclamar la excepción para uno mismo, es la pretensión que la humanidad de situarse como excepción ontológica, considerándose el fin superior e independiente del resto de seres, creando un centro sin entorno que excluye a los animales, tecnologías u otros seres como inferiores o no plenamente humanos. Bueno, es prácticamente caer en una especie de especismo. ¿Qué es la sobreexposición? El término sobreexposición es algo que genera el sistema capitalista hoy en día, la acumulación de muchos estímulos, la sobreproducción de muchos estímulos, la multiplicidad de estímulos con las que nos bombardea el sistema capitalista. Eso es la sobreexposición. Veamos qué dice el concepto. Sociedad epidérmica, sometida a estímulos de todas clases, es decir, la intensificación de nuestra condición de estar expuestos a una sociedad sometida continuamente a estímulos, donde al percibirse el mundo como una totalidad cerrada, se responde con una búsqueda extrema de protección que termina siendo autodestructiva. En otras palabras, hace referencia a la cantidad de estímulos que viene al individuo y que, bueno, eso termina causando, ¿no? Terminan respondiendo los individuos con una búsqueda extrema de protección, que eso termina siendo autodestructivo. La insularidad catastrófica. Nuevamente, el término de insularidad fabrica su propia ruina, su pulsión de muerte. Es decir, es la tendencia de construir formas de protección. Es decir, el propio ser humano es el que pide protección. Es el propio ser humano, por ejemplo, imaginemos ahora tal vez el fenómeno del niño, que todos los años hay en Perú. La misma población le dice al gobierno, al Estado, queremos que construyas ciudades, bueno, queremos que construyas casas en las cuales más resistentes, con materiales más resistentes, para que no haya huaicos, para que no haya desbordes, etcétera, cuando se salga el agua, etcétera. Ya. En otras palabras, es la tendencia a construir formas de protección y autonomía, pero esa protección y autonomía termina produciendo su propia destrucción. Una, porque te hace dependiente del gobierno. Dos, porque en algún sentido, igual, el fenómeno del niño va a seguir atacando, va a seguir destruyendo todo terreno, etc. Por ello que, bueno, en el caso, como dice aquí, ¿no? Produciendo su propia destrucción como el automóvil, destruye todo terreno. Encarna el fantasma inmunitario de una seguridad absoluta, que acaba generando una catástrofe programada contra la vida. Ese es el concepto de insularidad catastrófica. Veamos lo siguiente, el concepto de separación originaria, que es prácticamente lo mismo que está aquí. Acá está, la separación originaria. La separación originaria. La separación originaria hace referencia origen. ¿A qué te suena? Te suena a principio, a lo primero. El origen, la separación originaria, es que en el origen hubo una especie de un acto de separar,
una especie de grieta o descomposición o una especie de algo amorfo que se separó, una especie de gesto de separar, una especie de distanciamiento, una especie de separación. Ahora, esa es una dimensión central en Neirac. ¿Por qué? Porque para Neirac, a diferencia de los griegos, el universo no nace por orden o armonía, porque recordemos de que los griegos tenían esa creencia, ¿no? De que el universo tiene un orden, una armonía, una belleza, que, bueno, vemos es un universo tan ordenado, ¿no? De que toda la naturaleza tiene un porqué, una razón de ser. Ya, para Neirac, el mundo no fue creado por orden, ni tampoco fue creado por dioses, ni nada, sino que Neirac parte de la idea de que todo en un principio era caos, era desorden, era desarmonía. A ese desequilibrio, a esa desarmonía, a ese desorden, Neirac lo llama la separación originaria. Ah, ya. Aquí dice en Irak, el desequilibrio constante, ese desequilibrio que existió en un primer principio, ese desequilibrio es lo que permitió el movimiento. Y si permitió el devenir, por ende, permitió la vida. Ah, ya. Y no hay mundo sin esa bifurcación primera, sin esa grieta primera, sin esa descomposición primera, sin esa desintegración primera, sin ese acto de separar primero. No hay nada. Es decir, que ese es el principio, si quieres, podemos ponerlo de todo. Pero ojo, no es un arjé como los griegos, porque para los griegos el arjé implica orden y armonía, pero para él tampoco es una especie de Big Bang, porque el Big Bang es como una especie de punto en el que se concentra todo y de ahí se expande, ¿no? Y hoy ya se habla de un Big Scrunch que está en contracción en el universo, ¿no? No, 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 sino es una propuesta revolucionaria para Neirac en ese sentido. Aquí he puesto una cita de Neirac que ha trabajado, que dice así: Neirac no parte de lo isomórfico. No es que algo sea análogo a algo. El término de isomorfismo es un término wittgensteiniano. Wittgenstein hablaba de que el lenguaje es la representación isomórfica del mundo, también conocida como la teoría figurativa del lenguaje o teoría pictórica del lenguaje. Como filósofo analítico, Wittgenstein proponía esta idea del isomorfismo, de que el lenguaje representa los hechos de la realidad y que se tiene que corresponder mi lenguaje con el mundo. Para Wittgenstein, esa es su propuesta, pero para Neirac, la propuesta que parte él no es isomórfica, no es que algo sea análogo a algo, sino que más bien su propuesta es una ontología del desequilibrio. El mundo no existió por cuestiones de orden, armonía o cosas sagradas, sino como una grieta primordial o bifurcación. Un desequilibrio primero, separación originaria. Ejemplo podría ser el apeiron. Y ojo, este es un ejemplo más didáctico, más pedagógico, más entendible. Cuando Anaximandro habla del apeiron, cuando dice, por ejemplo, que el apeiron es lo indeterminado, indeterminado, ¿por qué? Porque no se puede saber qué es, no se puede determinar, no se puede concebir en su totalidad, no se puede expresar siquiera. Él dice que la característica principal del apeiron es lo indeterminado. Apeiron, prefijo a significa sin, peiron significa perímetro, lo sin perímetro, sin forma, es indeterminado, indescifrable, incognoscible, indestructible, etc. Y además se va a caracterizar el apeiron. ¿Por qué? Porque en los fragmentos de Anaximandro se ha encontrado que cuando quiere intentar decir qué es el apeiron, dice algo así, como una especie de aforismo. Dice, yo sé qué es, pero no sé cómo es. Una vez más, yo sé qué es, pero no sé cómo es. Este es un ejemplo perfecto para explicar el concepto de separación originaria y negra. Ahora, otro ejemplo para entender ese, pero un ejemplo ya más clásico, ya no tanto un ejemplo ontológico, sino un ejemplo ya nosológico, podríamos decirlo, ¿no? Tiene que ver con el ámbito del conocimiento. Un ejemplo para entender la separación originaria es que todo parte desde el desequilibrio. Cuando tú aprendes a manejar bicicleta, no es que tú agarras y ya sabes manejar bicicleta. La primera vez que montas una bicicleta no es que tú ya sabes y sabes cómo pedalear, sabes cómo agarrar y manejar. No, sino que las primeras veces te caes, intentas mantenerte en una especie de orden, en una especie de equilibrio. Pero eso parte ¿de dónde? Desde un desorden, parte de un desequilibrio. El punto de partida es el desorden y el desequilibrio. Aquí por eso un ejemplo, manejar bicicleta. Ese desequilibrio es lo que permite el devenir. En otras palabras,
Ese desequilibrio originario permite el movimiento, y ese movimiento es lo que hace que algo llegue a ser, en otras palabras, existir. Es la ontología neiriana, neiraxiana, por algo así, podríamos decirlo, de Friedrich Neirac. Ahora, el concepto de desvío generador. ¿Qué es un desvío generador? Bueno, todo esto que está aquí, que vamos a ver en esta diapositiva completa, es la ontología de Neirac. La ontología de Neirac. Todo autor parte por una ontología, una comprensión de la realidad, una comprensión del mundo. El desvío generador hace referencia a que separar no es aislar. Y este es un concepto muy bonito de Neirac. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando tal vez tú terminas una relación con alguien, creemos que es algo triste, algo degradante. ¿Por qué? Porque ya no se van a volver a ver, porque lo más probable es que, y si se vuelven a ver, ya nunca más se van a volver a ver con los mismos ojos. Cuando acabas una relación de pareja, sabes que ya no va a ser nada igual. Hay una especie de deprimirse, sentirse mal, etc. Pero para Neirac, el separarte de alguien es nuevas condiciones de posibilidad de relaciones. En otras palabras, si tú te separas de alguien, tienes la posibilidad de conocer a alguien más, es decir, a muchas personas más. Toda separación involucra la condición de posibilidad de relaciones. Por ejemplo, si yo agarro y me desprendo de mi celular porque tal vez me lo roban, me separo de él. Y si me separo de él, tengo la posibilidad de comprarme otro celular, incluso un mucho mejor modelo al que ya tenía. Ah, ya. De ahí que la separación no es algo, si quieres decirlo, negativo, sino más bien es algo positivo desde el punto de vista de Neirac. Listo, ahora sí. Vamos con lo siguiente. De ahí vamos a leer el concepto. Mira, desvío generador es crear condiciones para que las relaciones florezcan. En Neirac es condición de posibilidad de relaciones, es decir, el distanciamiento o separación es generador de relaciones. Es crear o preparar las condiciones necesarias para que se den nuevas relaciones y no es un destruir la relación. Ahí está, un poco más detallado. Vamos con lo dado. ¿Qué es lo dado? Esto ya es una cita de Neirac, no es un concepto que directamente esté... Bueno, existe en el mapa, aquí está, pero... Aquí está, mira, lo dado, acá está el concepto lo dado, pero yo también he sacado una cita para poder entender un poco mayor esto. Aquí está la cita a su costado para entender pero primero vamos a leer el concepto y de ahí leamos la cita. Neirac dice que lo dado es la separación. ¿Qué es lo dado? Lo dado es lo que es, lo que existe. Recuerda que todo lo que estamos viendo aquí es la ontología de Neirac. Lo dado es lo que es, lo que existe, lo que se manifiesta, lo que está. Ay. Lo que existe, lo dado es la separación. De modo que para Neirac lo primero es la separación. Pero mira, algo muy interesante que dice Neirac. Neirac no condena la fusión, la fusionalidad, no condena la unión, no. Sino que dice algo muy interesante. Ni todo unido, ni todo separado. Primero existe el gesto de separar. Lo que es dado no es lo separado, pero tampoco es, me parece, lo inseparado. Lo que es dado es la separación a partir de la cual son pensables lo separado y lo inseparado. A su profe, ¿qué quiere decir eso? Ya volé ya, tranquilo. Vamos por partes. Primero, lo que estamos haciendo aquí es descomponer. Aquí Neirac te está diciendo de que lo que es dado, lo que existe, no es lo separado, pero tampoco, me parece, es lo inseparado. Lo que es dado, lo que es, lo que existe, la realidad, no es lo separado, pero tampoco es lo inseparado. Pero aquí te dice, mira, lo que es dado es la separación a partir de la cual son pensables. En otras palabras, primero existe un acto de separación a partir de la cual se puede pensar. Eso es lo que te estoy diciendo ahí. A partir de la cual se puede pensar qué cosa, lo separado y lo inseparado. Neirac dice que existe lo primero, que existe primero el acto de separar. Eso es lo primordial. Y ese acto nos permite pensar lo unible y lo divisible, lo inseparable y lo separable. Por ejemplo, ¿qué es primero, la pregunta o la respuesta? ¿Qué es primero, la pregunta o la respuesta? Y Neirac te diría, primero lo que existe es el acto de preguntar, el gesto de preguntar. ¿Qué es primero, el día o la noche? Neirac te diría, lo que primero hay es el acto de amanecer. Ay. Ahora vamos con esta cita que está acá.
que dice, bueno, vamos con esta primero. ¿Qué es el clinamen? Clinamen. El clinamen, y también aquí en el mapita, el clinamen está junto con el concepto de bifurcación. Yo no lo he puesto junto, pero de todas maneras lo voy a explicar mejor según el mapa. El clinamen es un concepto de Lucrecio y la bifurcación es un concepto de Demócrito. Por un lado, Lucrecio y por otro, Demócrito. Ojo, si bien es cierto, los dos coinciden con su teoría atómica, pero los dos tienen una forma muy distinta de ver los átomos de la realidad. ¿Por qué? Porque mientras para Lucrecio la realidad existe una especie de desviación atómica. En otras palabras, la realidad puede intervenir el azar, la suerte. Pero para Demócrito, no. La realidad atómica, los átomos, están de manera ordenada. Ordenada. Sin embargo, sí pueden presentar bifurcaciones. ¿Qué es la bifurcación? La bifurcación es tomar caminos diferentes. Tomar caminos diferentes. Así como, por ejemplo, en anatomía se utiliza el concepto de bifurcaciones. La tráquea se bifurca, abre dos caminitos. Una tráquea para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Ah, ya. Son conceptos tomados de la anatomía también. El clinamen es la inclinación mínima de los átomos. Los átomos, hay una especie de desvío, lo que en física se le conoce como el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Y esa desviación de los átomos es lo que permite la libertad humana. De modo que la libertad está en el corazón de la materia. Ay. Listo, ahora sí veamos una cita más para entender el concepto de separación en Neira. La separación no es un cisma que corte el mundo en dos esferas. Circula en cada punto de lo inseparable. Es decir, la separación no rompe con el mundo en dos. Es una diferencia interna que recorre todo lo existente. Mira, cuando tú separas algo, te está diciendo Neirac, eso no rompe con el mundo, no rompe con la realidad, sino que más bien esa separación en dos es simplemente una diferencia interna que recorre todo lo existente. Aquí te he puesto un ejemplo muy genial. La planta y el sol están separados distancialmente, porque por un lado está una planta en el planeta Tierra y por otro lado está el sol, ¿no? En el centro de nuestro sistema solar. Están separados distancialmente, físicamente, pero están inseparablemente relacionados. ¿Por qué? Porque el sol ilumina la plantita y la plantita necesita los rayos del sol. Y esos rayos del sol que necesita la plantita, los necesita para vivir, para realizar la fotosíntesis, para fabricar su propio alimento, su glucosa. Y ahora, en ese instante que los rayos del sol atraviesan a la planta tiene los rayos del sol. En otras palabras, los rayos del sol habitan las hojas de la planta. Hay una separación en el fondo, sí, física, pero diferencialmente, internamente, están inseparablemente relacionados. A eso Neirac lo llama la distancia sin ruptura o equilibrio móvil. Y aquí te he puesto otro ejemplo, el árbol y el suelo. El árbol es distinto a lo del suelo. Una cosa es el árbol y otra cosa es el suelo, no son lo mismo. Pero por un lado, el árbol no es el suelo, ni tampoco el suelo es el árbol. Pero el árbol no puede vivir sin el suelo. No puede vivir sin el suelo. De modo que están inseparablemente relacionados. De ahí que la separación no crea dos mundos aislados, sino una relación entre ambos. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿O todo claro? A ver, ¿cómo Todo vamos? Perfecto. Listo. Entonces vamos a trabajar los siguientes conceptos. Bueno, estos también son conceptos, algunos de ellos ontológicos, ¿no? Pero vamos a trabajar. Si bien es cierto en la física hay el concepto de materia y de antimateria, pero aquí Neirac va a crear un neologismo. Así como Derrida también es un experto filósofo en crear neologismos. Neirac crea bastantes neologismos
al igual que Derrida. Derrida, por ejemplo, te comento que crea neologismos, palabras como archiescritura, como fonocentrismo, como circunfesión, la difference, que es su palabra, su ontología de la difference es clave, pero o sea, crea términos muy curiosos para poder explicar su filosofía. Neira, como tiene mucha influencia de Derrida, va a también crear neologismos. Y uno de los neologismos más interesantes que crea Neira es la amatier. ¿Qué es la amatier? La amatier se puede entender como todo aquello que no llega a existir, todo aquello que no llega a pasar, todo aquello que no llega a realizarse, todo aquello que no llega a concretarse. En términos quizás de Whitehead, todo aquello que no llega a actualizarse, en otras palabras, que no llega a ser. Pero eso que no llega a ser, marca lo que llega a ser. En otras palabras, marca todo lo existente. Ah, ya. Porque la amatier es todo aquello que no llega a ser, que no llega a realizarse, que no llega a concretarse. Pero por lo tanto, es algo que sí pudo haber sido. Pudo haber sido. Y como pudo haber sido, es algo que no se excede. Es como una especie de plus, es como una especie de más, algo que nos desborda. Ah, ya. A ver, leamos la diapositiva. Es lo que no llega a existir, pero marca lo real y todo lo existente. Es algo irrealizado, no concretado, lo que no fue. No lo podemos controlar. Es el plus, el más, lo que nos excede, nos desborda. Además, es primero, porque ello condiciona el espacio de posibilidades y está dentro de la materia. Algo muy interesante que menciona Neirac es que él no quiere caer en la trascendencia. Él es un filósofo que parte de la ontología de la inmanencia, porque él dice que la amatier está dentro de la materia, no es algo fuera de la materia. Y además es lo primero, y eso primero condiciona el espacio de posibilidades de todo lo existente. Mira, además jamás va a abolir la materia porque más bien la posibilita. Y ese flujo, el sedimento habita en cada ente, en todo lo vivo y lo no vivo. Además, como posibilita lo existente, por ende posibilita la libertad. Ahí está, interesante concepto, ¿verdad? Vamos con el siguiente. El concepto de vacío cuántico, el vacío cuántico. Si te das cuenta, la palabra cuántico es un término tomado de la física. El concepto de vacío cuántico, vacío cuántico. Es un concepto no solamente tomado de la física, sino es un concepto tomado, mira, aprovechando que tenemos aquí aprovechando que tenemos aquí mira, acá, que tenemos aquí el internet, vamos a ver qué significa el vacío en el filósofo Nagarjuna. Nagarjuna, mira, Nagarjuna, ¿cómo entendía el vacío? El vacío no es la nada, sino la demostración de que ningún fenómeno posee una existencia independiente. Para el filósofo hindú Nagarjuna, y esto no solamente es algo de los hindús, el pensamiento oriental siempre se ha caracterizado, casi siempre, ojo, casi siempre, se ha caracterizado por entender el vacío, la nada, el no ser, como no un vacío absoluto, no una nada total, sino como un espacio de posibilidades en la cual puede germinar, florecer, proliferar, engendrarse algo. Recordemos que para los griegos es todo lo contrario. Eso es algo característico de la filosofía oriental en oposición a la filosofía occidental. Mientras que la filosofía occidental entendía el no ser, la nada, como lo que no existe, para los orientales, como por ejemplo para el filósofo hindú Nagarjuna, y no solamente para el filósofo hindú Nagarjuna. Te doy otro ejemplo. Para los pensadores japoneses de la escuela de Kioto, Hajime Tayame, por ejemplo, Kitaro Nishida, mira, ¿cómo entendían el vacío? ¿Cómo entendían el vacío? Escuela de Kioto. Mira, mira. ¿Cómo entendían el vacío? Mira, aquí está la guía. El vacío no es una simple ausencia o falta de cosas, siguiendo el concepto budista de Bakuidan. Lo entienden como la condición dinámica y creadora que hace posible la existencia, el cambio y el surgimiento de cualquier forma en el universo. Ahí está. Estos pensadores de la escuela de Kioto, que son filósofos japoneses del siglo XX,
también entienden el vacío desde el punto de vista de Nada Rajuna, de que el vacío no es un vacío absoluto, no es una nada total, no es un no es en su totalidad, no. Ay, sino que el vacío genera es una especie de espacio metafísico en la cual hay energía que puede dar a germinar, a engendrarse, algo. Ah, ya. Y ese concepto lo va a tomar Neirac. Mira, aquí está. El vacío no está vacío, dice Neirac. Tiene fluctuaciones y energías, como el suelo, lleno de vida invisible. El suelo, a simple vista, a nuestro parecer, por el sentido común, parece que no hubiera vida. Pero tú agarras y llevas un pedazo de suelo al microscopio y vas a ver la cantidad de microorganismos que existen en esa porción o parcela de tierra que has tomado. Ay, mira, la nada no existe como absoluto, sino más bien como un espacio metafísico que permite posibilidades o potencialidades, como la vacuidad en Navarjuna. Otro concepto muy interesante en Irak es lo inconstruible. ¿Qué es lo inconstruible? Aquí nuevamente tomamos el concepto de dialéctica de la separación para entender un poco ello de lo inconstruible. A ver, vamos a ver esto. He estado dictando 2 horas y no he tomado casi nada de agua, pero bueno. Listo, ahora sí. Lo inconstruible, lo inconstruible. ¿Qué es lo inconstruible? El término inconstruible hace referencia a aquello que no se puede regenerar nuevamente, aquello que no se puede traer de vuelta nuevamente. Neirac dice algo muy interesante y muy bonito, que realmente la Tierra tiene una parte que, si bien es cierto, se puede regenerar, se puede reconstruir, se puede renovar, pero hay una parte de la Tierra que no es reconstruible, sino es todo lo contrario, es irreconstruible. Mira, no todo es materia disponible. Hay algo de la Tierra que se retira, que no entra en los cálculos. La Tierra tiene una trayectoria de casi 5.000 millones de años. Mira, y esto es algo muy interesante. En la geología, cuando se intenta estudiar cuánto tiempo tiene la Tierra, no se habla de años. ¿Sabes cómo se habla? Se habla de eones. Eones, mira. El concepto de eones en geología. Ahí está. Eones. ¿Qué es un eón? Un eón o eones es la división de mayor rango a la escala de tiempo geológico. La Tierra se divide en 4 eones principalmente, o sea, 4.000 y tantos millones de años, casi 5.000, los cuales se definen por cambios drásticos de la evolución biológica y eódica. Mira, eón ádico, eón arcaico, eón proterozoico y eón farenozoico. Se nota que Neirac ha leído mucha geología para entender ello. Dice que en todos esos 5.000 millones de años de la Tierra, algo muy interesante, en esos casi 5.000 millones de años de la Tierra, todo ese proceso de evolución geológica ha pasado muchas cosas, muchas cosas. Porque recordemos de que el ser humano, si lo vemos desde el punto de vista de los eones, el ser humano no tiene casi nada de tiempo. La Tierra tiene mucho tiempo más que sobrepasa lo humano. Y hay una especie de vacío de conocimiento, vacío cognitivo, que no llegamos a atrapar, ni siquiera la ciencia llega a conocer, porque lo que conocemos, una, es a partir de la aparición de la escritura. Dos, la ciencia es limitada, no puede conocer, no puede atrapar todo el conocimiento, no sabemos qué ha pasado anteriormente de manera exacta, precisa. Mira, aquí está. En esos años de evolución geológica hay cosas que han ocurrido que no podemos conocer, no podemos atrapar. Hay vacíos de conocimiento o vacíos cognitivos que no podemos poseer ni llegar a conocer. Es algo que nos desborda, nos excede. Aquí está hablando un poco de la materia también. Y por ende no podemos tratar de calcular, dominar, construir algo que nos excede. Porque lo que nos excede no podemos conocerlo. Por ello, ni los geoingenieros pueden conocer esa trayectoria. Aquí habla del trayecto. El trayecto, trayectoria, es esa especie de desviación que no sabemos qué es. Aquí está. El planeta no es lo que ocurre ahora, ni lo que la ciencia cree, ya que no ha llegado a conocer ni un ápice del asunto. El concepto de ápice es un concepto también de la biología. Ápice, por ejemplo, el ápice de una cebolla es la parte de la punta, el ápice de un triángulo también es la parte de la puntita. O sea, nosotros solo conocemos la punta del iceberg, no todo lo que esconde dentro. Ay, ese trayecto nos desborda completamente. Listo. Ahora,
Ese es el término de lo inconstruible. Cada vez que hablemos de lo inconstruible, hay una parte de la Tierra que no se puede reconstruir, hay una parte de la Tierra que no conocemos, que nos desborda, nos excede y que está en esos años de evolución geológica. Ahora vamos con el término de fantasma geológico. ¿Qué es un fantasma geológico? El concepto de fantasma geológico, bueno, se le puede entender de manera metafórica, ¿no? El fantasma geológico es todo aquello, todos aquellos futuros, dice, que no llegaron a ser. Así los dice Neirac directamente. Todos los futuros que no llegaron a ser. En otras palabras, los contrafácticos. ¿Qué es un contrafáctico? Mira, vamos a buscar, si es que no conoce el término contrafáctico. Contrafáctico es cuando nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado si este hecho de la realidad hubiera sido distinto. Mira, un contrafáctico es un escenario de razonamiento o argumento basado en hechos que son contrarios a lo que realmente ocurrió. El fantasma geológico relaciónalo con los contrafácticos. Si bien es cierto, no está en el mapa el término contrafáctico, pero hace referencia a un contrafáctico. El qué hubiera sido, el qué hubiera pasado. ¿Qué futuros? Hay futuros cancelados, no actualizados, dicen de Irak, que condicionan el presente. Es lo que no pasó. ¿Qué hubiera pasado si no quemábamos combustibles fósiles? En otras palabras, si no quemábamos carbón, extraíamos petróleo a lo loco, de manera descontrolada, si no, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido calentamiento global? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué climas hubieran habido? ¿Qué climas hubieran existido? Interesante la idea de Negra. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Hasta ahí. Perfecto, perfecto. Vamos con lo que sigue. La dialéctica como terapia. Aún falta bastante, así que vamos, ánimos, ánimos. Recién vamos en la mitad, diría yo, porque falta esto, falta esto, falta esto, etcétera. Ya bueno, vamos con la dialéctica como terapia. El término dialéctica, un término tomado directamente de Hegel, ¿no? A ver, el término de dialéctica, mira, algo muy interesante que va a hacer aquí el autor Friedrich Neirac es que va a poner a Hegel de cabeza. Así es. Mientras Hegel va a entender a la dialéctica para darle un sentido ontológico, un sentido de totalización para su sistema. Así entendía Hegel la dialéctica. Pero el autor va a dar un giro de 180 grados y va a invertir a Hegel. El autor Neirac va a entender a la dialéctica como una especie de herramienta terapéutica. Y aquí lo dice, mira. Va a utilizar a Hegel, de la dialéctica hegeliana, como fisioterapéutica, no como sistema totalizador. La dialéctica no te dice equilíbrate, te dice mantén el desequilibrio, dinámico móvil. Sepárate un poco, relaciónate un poco, vuelve a separarte. Es como caminar. Nunca estás quieto, siempre estás a punto de caer, pero con cada paso lo recuperas. No estás completamente estable, pero tampoco te caes. Eso lo voy a explicar más detallado aquí en los ejemplos, así que si por ahí no se entiende esto, lo vamos a explicar más detallado, no hay problema. Pero partamos de esto. Hegel va a invertir la dialéctica Hegel. Neirac va a invertir la dialéctica hegeliana. Y el concepto más importante de todo lo que he hablado aquí es esto. ¿Dónde está? El concepto, acá está. Mantente en desequilibrio. Es el concepto más equilibrado. Mantén el desequilibrio. Este es el concepto más importante que se puede decir de Neirac. El desequilibrio móvil. El desequilibrio móvil. Desequilibrio móvil, o también conocido como desequilibrio dinámico, simplemente. Que lo vamos a abordar aquí. Que lo vamos a abordar aquí. Pero aquí ya vamos viéndolo, vamos analizándolo. Ese es el concepto más importante en Neirac, desequilibrio móvil. Listo, a ver, miro primero. Neirac dice: Neirac propone usar la dialéctica en modo terapéutico y no ontológico. No te separes completamente de la alteridad, pero tampoco te fusiones completamente a la ecología del... A ver, mira, ¿qué es esto? Perdón por partes. Neirac dice de que en realidad, hoy en día, recordemos un poco la clase pasada, Neirac había planteado de que en nuestra primera infancia, haciendo referencia a un pensamiento capitalista, que en nuestra primera infancia nosotros creíamos
que el planeta es nuestro, desde una perspectiva desde el antropoceno, desde una perspectiva geoconstructivista, creíamos que el planeta es nuestro, que nos pertenece, que es como una especie de caja vacía, o una especie de máquina cibernética que se autorregula solo como una especie de Lego rompecabezas que podemos manipular, controlar, gestionar, modificar, etc. Pero Neirac más bien rompe con ello y propone una especie de separación, de separación. Él dice, no, la Tierra es algo muy distinto a ti, es una alteridad, es un otro. Ese otro o esa otra edad hay que respetarla, tiene su propia autonomía, su propia individualidad. Por un lado tú y por otro lado la Tierra. Pero Neirac dice que no hay que fusionarnos completamente con el planeta, pero tampoco hay que separarnos completamente, porque necesitamos de la Tierra. Neirac no dice que no hay que extraer recursos, dice que sí, pero hay que hacerlo de manera controlada. Y por eso que dice, no te separes completamente de la alteridad, del otro, de la otra edad, pero tampoco te fusiones completamente a la ecología. Lo saludable está en ese acercamiento y en ese distanciamiento. En otras palabras, lo saludable está en el entre, ni cerca ni lejos, ni distanciado ni muy unido, ni muy separado ni muy apegado. Está en el entre, en el entre. Ay. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo muy bonito que es el cuerpo. Habla de dos tipos de cuerpo. El cuerpo rígido y el cuerpo laxo. El cuerpo rígido, la palabra rígido, ¿a qué te suena? Rígido, lo que está duro, lo que no se puede mover. Una piedra es rígida cuando no se puede empujar. El cuerpo rígido hace referencia al cuerpo quieto, que no se mueve, que cae en el aislamiento y se caracteriza por una patología de la separación. En otras palabras, el cuerpo rígido está separado completamente del planeta. Está separado completamente, completamente. Ay. Y la persona, bueno, cae en aislamiento, ¿no? Cuando tú estás separado completamente de todo, caes en una especie de aislamiento. Y eso lo conoce como la patología de la separación. Pero tampoco puedes estar laxo. ¿Qué es el cuerpo laxo? Es un cuerpo que es flexible, que se adapta a todo. Es un cuerpo que pierde su identidad, se aliena, está fusionado con el planeta, está fusionado con el sistema capitalista. Y se vuelve uno más de la muchedumbre, uno más del montón. Y bueno, eso se le conoce como la patología de la inseparación. Todo el tiempo estás conectado, no puedes separarte. A ver, otro concepto muy interesante es la película en dos sentidos. Neirac dice que cuando una persona ve su vida al revés, puede ver mucho más allá que cuando la ve en un solo sentido, en una linealidad. En otras palabras, propone la bidireccionalidad en vez de la unidireccionalidad. Imagina tu vida como una película. Verla al revés te muestra que cada separación viene de algo y va hacia algo. Jamás la materia abolirá la materia. Siempre quedará un resto, un fantasma no vivido que marca lo real. Bueno, aquí está comentando un poco sobre la materia, ¿no? Pero mira, aquí dice algo muy interesante. La dialéctica es pasar la película sin cesar en ambos sentidos. Ver ambos sentidos te permite, cuando tú ves algo en dos sentidos, te permite ver que a veces hay un quiebre. Por ejemplo, imagínate que vieras tu vida entre tu niñez a tu juventud. Vieras que hay una especie de quiebre, de que ese niño que quería jugar con juguetes, que quería estar al lado de mamá, que simplemente quería tal vez pasarla en familia, se vuelve un joven que ahora quiere salir con los amigos, que ahora quiere rebelarse, tiene otros gustos, otras preferencias, deja de jugar con juguetes, etc. Ve la separación. Bueno, eso también es una crítica a Althusser. El desequilibrio dinámico. El desequilibrio dinámico, ¿en qué consiste? Consiste en la receta, en el diagnóstico terapéutico. En otras palabras, la salud. La salud no es equilibrio estático, es caminar, es como caminar, dice. Nunca estás quieto. Aquí la palabra es quieto, quieto. Nunca estás quieto. Siempre estás a punto de caer, pero te recuperas. Cuando uno camina, dice en Irak, no es que esté realmente en equilibrio, sino estás en desequilibrio, intentando equilibrarte siempre. La ecología saludable es ese vaivén de acercamiento y distanciamiento con la tierra, el entre, lo que comentamos hace un instante. Si te quedas rígido, mira, caes en la patología de la separación. En otras palabras, si te quedas rígido,
te distancias completamente de la Tierra. Pero pero si te quedas rígido, te caes. Pero si te derrites, si te diluyes, caes en la patología de la inseparación y te conectas, te fusionas con el planeta, te alienas, un cuerpo alienado. Significa que la separación, que la relación con el mundo debe mantenerse más bien en desequilibrio dinámico. Nuevamente, el término desequilibrio dinámico, el término desequilibrio dinámico hace referencia a la salud, a la salud desde el punto de vista, ojo, ecológico ambiental. Dominar, aquí dice, mira, ni dominar completamente la naturaleza, pero tampoco disolverte en ella. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda o todo claro? Ya. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con la monoléctica y la interadicción. Bueno, a ver, ¿qué es esto de la monoléctica? Mono es uno. Mono es uno. Y bueno, interadicción es entre la adicción. Vamos a analizar un poco estos conceptos, pero veamos un poco qué significa la monoléctica y la interadicción. Algo similar aquí también está en el mapita. A ver, acá está. Déjame ver. Acá está. Acá está. Listo. La monoléctica de la interadicción. Listo. ¿Qué consiste esto de la monoléctica e interadicción? Eh, la monoléctica, bueno, es la dimensión de la dialéctica enferma. La dialéctica presenta dos partes. La dialéctica sana, que ya la acabamos de ver hace un instante, y ahora vamos a ver la parte de la dialéctica enferma. La dialéctica como patología. Mira, mira, esto de dialéctica enferma, entiéndelo simplemente como el sistema capitalista y su visión industrialista, geoconstructivista, extractivista, porque todo lo va a extraer recursos, industrialista, contaminar el ambiente, etc. ¿Qué es la monoléctica? Es el cíclope de un solo ojo, que todo lo ve plano, sin profundidad. Eso de verlo plano significa de que todo lo veo desde el punto de vista superficial, no me interesan las consecuencias futuras. Sin profundidad, es la visión que reduce el mundo a un solo plano conectivo. En otras palabras, que todo está conectado. Yo y la naturaleza somos uno. Yo y la tierra somos uno. Y como somos uno, puedo hacer lo que quiera con ella. No hay diferencia, no hay perspectiva, solo una masa compacta donde los humanos se vuelven apéndices. Es decir, aquí está, es decir, la reducción de toda realidad a un único plano homogéneo, donde desaparece la diferencia, la distancia y la alteridad, haciendo imposible una verdadera relación dialéctica. En otras palabras, ¿qué te está diciendo aquí Neirán? Te está diciendo en el fondo de que todo lo veo desde la superficialidad, todo lo veo desde la momentaneidad. Eso es lo que te está diciendo aquí Neirán, que el sistema capitalista piensa de esa manera. Y el sistema capitalista se mueve desde esa perspectiva. No le interesa extraer recursos. ¿Quién es la generación futura? No, sigue contaminando, le llega. Ay. Vamos con el término monoléctica, que en realidad también se puede trabajar juntos, ¿no? Como monoléctica del cíclope. Pero vamos con el término primero, monoléctica, tal y como está en el mapa. La monoléctica mono es uno, la dialéctica de un solo ojo, el ojo capitalista, que todo lo ve. Pero ese ojo que todo lo ve desde una sola perspectiva, de esa perspectiva de la superficialidad, de explotar, consumir, extraer, trabajar, cuantificar, producir, economizar, etc. Todo lo ve plano, sin profundidad, su visión es enferma. ¿Por qué? Porque no puede ver que la Tierra es otra, es ciego a la profundidad y a la alteridad, es ciego a esa idea de que la Tierra tiene su autonomía. Porque recordemos de que Neirac va a creer de que la Tierra tiene una propia autonomía, en otras palabras, de que la Tierra es un organismo vivo. Ojo, pero sin conciencia. No hay binocularidad. Ejemplo, mira, una empresa minera ve montañas, pero en ella solamente las ve a las montañas como toneladas de recursos minerales. Esa monoléctica le impide ver una memoria geológica. En otras palabras, con una empresa minera ve montañas, simplemente las ve como lugares para extraer recursos minerales, nada más. Pero hay una memoria geológica en esas montañas, porque ha habido animales que han pasado, ha habido pobladores que de repente pudieron haber vivido o van a vivir posteriormente, y ha habido componentes bióticos y abióticos, ¿no? Y no simplemente una utilidad económica. ¿Qué es el cíclope de Marx? Bueno, el cíclope es un concepto tomado de Marx. Marx describió la fábrica capitalista como un monstruo mecánico, de un solo ojo que absorbe a los obreros. Hoy en día es la megamáquina geocapitalista.
El concepto de megamáquina es el capitalismo. Bueno, la megamáquina capitalista es como una especie de monstruo mecánico que absorbe humanos, que hoy en día puede entenderse como el algoritmo, la mina o la plataforma minera a cielo abierto. Es decir, el cíclope representa la megamáquina geocapitalista, que reduce a los seres humanos simplemente a meros componentes funcionales de un sistema de producción, extracción y control. Un solo ojo. De manera sencilla, el cíclope de Marx consiste en que las fábricas que sirven hoy en día al capitalismo simplemente todo lo ven desde la perspectiva, desde el punto de vista del modo de producción. Ahora, la falta de la falta. La falta de la falta consiste en que hoy en día el capitalismo nos llena de estímulos. Esa sobre multiplicidad de estímulos por las cuales nos llena, nos hace sentir llenos, plenos en algún sentido aparente. Leamos el concepto. El capitalismo actual no te hace sentir que te falta algo. ¿Por qué? Porque te llena de estímulos, que ya no deseas, ya no sientes la pérdida de algo. Es como comer sin hambre ni placer. Es decir, comer sin sentir placer de comer. Sin falta no hay deseo y sin deseo no hay movimiento. La tierra se muere mientras ves Netflix. En otras palabras, es decir, que la condición en la que el capitalismo satura al sujeto con estímulos y satisfacciones elimina. Ya me, hay tantos estímulos hoy en día que prácticamente se elimina la experiencia de que te falta algo, de que necesitas algo, de que quieres algo. Porque todo está a la mano. Todo está a la mano. Ejemplo, hoy, antes, cuando tú escribías una carta, antes no existía celular, tú escribías una carta hace 200, 300 años. Esa carta tenía que venir el cartero, llevarla y que nuevamente traerte que te respondan esa carta una semana después, 2 semanas después. Hoy en día, ya no te respondió 10 minutos y estás, no me responde. Como dice por ahí un autor, no recuerdo ahorita el nombre, es un psicólogo, pero vivimos en la época del yaísmo, queremos ya, todo rápido. Y eso ejemplifica muy bien el concepto de falta de la falta. Ahora vamos a ver el término de interadicción. Hoy en día el sistema capitalista, por medio de la globalización, hace que todos estemos conectados. Indirectamente, incluso en las universidades, ¿qué te piden? Que tengas una computadora, si no, no puedes estudiar. Que tengas un celular, si no, no puedes estudiar. La prohibición de separarse, todos estamos conectados por medio de la tecnología. No es que elijas estar conectado, es que no puedes elegir desconectarte. En eso consiste la interadicción. Como un paciente con suero intravenoso recibe sin saborear, sin elegir, la conexión perpetúa, impide la relación real. ¿Por qué impide la relación real? Porque como tú te comunicas con alguien, pues te puede, por ejemplo, escribir un algoritmo, no una especie de chatbot. Ah, ya. Por ello que esa es la patología de la inseparación, la interadicción. La inseparación es la imposibilidad de tomar distancia del sistema de conexión perpetua, donde la conectividad continúa, impide la autonomía, el deseo y una relación con el mundo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Todo claro. Si hay alguna duda, con toda confianza. A ver, vamos con esto, la fotosíntesis. Bueno, estos son conceptos adicionales, ¿no? Para poder entender. Aquí está también está en el mapa. Aquí está en el mapa. Acá está. Aquí está. No, acá está en el otro mapita. Acá está. La fotosíntesis. Aquí están los conceptos. Mira, es que esos son estos conceptos que estamos viendo. Fotosíntesis extraterrestre. Aquí igual está en el mapa fotosíntesis extraterrestre. La fotosíntesis extraterrestre consiste en que las plantas parten desde una ontología inmanente, pero para vivir necesitan de la luz del sol. Creo que este ejemplo ya lo puse en antes, pero el concepto de la fotosíntesis inmanente hace referencia a que lo extraterrestre es extraterrestre. ¿Qué significa? Lo que está fuera de la Tierra, lo extra de la Tierra, lo que está más allá de la Tierra. Lo extraterrestre es el sol. Las plantas necesitan de ese sol, de esa luz solar para vivir. La luz atraviesa la hoja y la luz hace vivir. De modo que así es como supuestamente funciona la trascendencia. En el corazón de la inmanencia, los extraterrestres habitan en lo terrestre. El rayo del sol atraviesa las plantas y está en ella. Lo que hace existir no está fuera del mundo, sino actuando en ella misma, habitando. En otras palabras, los rayos del sol habitan las hojas, están dentro de las hojas. Lo que parece trascendente es inmanente, porque habita en ese corazón de ellas. Sencillito, ¿verdad?
Este sí, concepto es un poquito más, bueno, un poquito más detallado para entender. La perfusión ecológica, mira. El turismo masivo es perfusión. Lo que pasa es que, mira, el concepto de perfusión es un concepto tomado de la biología. Vamos a ver qué es la perfusión en la biología. Te lo comento, yo conozco muy bien de biología, así que la perfusión, de manera sencilla y didáctica, se entiende como el flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo que viaja hacia cada uno de los tejidos del cuerpo para nutrirlos y oxigenarlos. Eso es la perfusión, mira. La perfusión tisular, aquí está, mira. La perfusión tisular es el proceso mediante el cual el sistema circulatorio suministra sangre, flujo sanguíneo, suministra sangre, oxígeno y nutrientes a los órganos del tejido del cuerpo. Eso es una perfusión. Pero mira, perfusión ecológica, ¿qué significa? El turismo masivo es perfusión, dicen en Irak, porque llegas, por ejemplo, a una playa, llegas a ver un paisaje, etcétera, llegas a un parque de diversiones, etcétera, consumes la foto, consumes el paisaje y te vas. Nada más. Nunca te paraste, nunca te paraste para poder habitar el lugar, conocer el lugar, entender qué significa las olas, las playas, etcétera. No, o sea, no comprendiste la naturaleza. Nunca te separaste para habitar el lugar. Estás conectado a la Tierra 24/7, pero por vía intravenosa. Recibes sin relacionarte. Es la relación por perfusión. En otras palabras, mira, así sencillito. Es decir, la relación por perfusión describe una conexión superficial y continúa el mundo. O sea, tú te conectas con el mundo todo el tiempo, pero no entiendes nada de él. Y esto me hace recordar una frase muy bonita de un científico que hace poco la vi que decía algo así. De Carl Sagan, si mal no me equivoco, creo que es. Hoy en día vivimos en una época de ciencia y tecnología, que todo el tiempo estamos conectados con la tecnología, pero la gente sabe absolutamente nada de ciencia y tecnología. Sabe nada, no sabe nada, no sabe ni cómo funciona el celular, no sabe ni reparar su propio celular que cuando se le malogró. Eso consiste en la perfusión ecológica. Llevémoslo al plano ambiental, al plano de la ecología. O sea, estamos relacionados todo el tiempo con la naturaleza, pero no conocemos nada de ella. En la que se consume la experiencia sin habitarla, se consume la experiencia de ir a la playa, de ir a un parque de diversiones, a ver un paisaje, etc. Pero no lo habitamos, ni establecemos una relación real con ella. Eso significa la perfusión ecológica. Ahora vamos a ver el concepto de gran afuera, aquí un concepto genial, el gran afuera. Aquí está. ¿Qué es el gran afuera? Neirac dice que, mire el suelo, la luz del sol es extraterrestre, pero atraviesa cada hoja. Lo inhumano no está fuera de lo humano. Lo humano está atravesado por lo inhumano. Te comento un dato de biología. Yo como, ya que estudio enfermería, conozco muy bien esto. La luz solar nos beneficia también a los seres humanos y habita en nosotros. Te comento de que la vitamina D del cuerpo, que se le conoce como dihidroxicolecalciferol, la vitamina D, la que fortalece el calcio en los huesos, el calcio que fortalece los huesos, la vitamina D se activa por los rayos solares. Y si no me crees, lo vamos a buscar. Mira, ¿cómo se activa la vitamina D? Vitamina D. Ahí está. ¿Cómo se activa la vitamina D? Mira, la vitamina D se activa en dos pasos. Primero por los rayos solares ultravioletas, transforman el colesterol a la piel o los alimentos. Luego de eso viaja al hígado y se convierte en hidroxivitamina D y finalmente en los riñones ya. Pero mira, la vitamina D se activa por los rayos solares. O sea, el sol habita en nosotros. Lo que parece inhumano habita en lo humano. En otras palabras, la alteridad, lo otro, porque el sol es algo muy distinto a nosotros, lo exterior no es algo separado del mundo, sino que es una fuerza extraña y no humana que ya habita en el interior mismo de la vida y la existencia. Lo otro está aquí en el suelo que pisas, en las cosas mismas, está la supuesta trascendencia. Listo. Ahora vamos a ver el último concepto para culminar. El feliz venidero. ¿Qué es el feliz venidero? Bueno, una persona feliz. Una persona feliz es una persona responsable con su planeta, que no está totalmente separado del planeta, pero tampoco está fusionado con él. En otra palabra, es quien habita el mundo sin dominarlo. Consume lo necesario, no lo conquista completamente, no se fusiona con él. Se mantiene una relación ética con la alteridad, con el mundo. Listo, eso sería todo lo que veríamos el día de hoy. Muchas gracias.